Decía el famoso ministro de la Cultura, André Malraux, que la distancia más corta de los pueblos es la cultura y el arte. Por eso al embajador Onno Kerbers de Holanda le preguntamos el papel de la cultura y el arte en estas relaciones entre Venezuela y Holanda. Sí, para mí también es muy importante porque la cultura es un puente natural, apolítico, entre varias civilizaciones y culturas. Y nosotros naturalmente tenemos también contactos culturales muy buenos con Venezuela. Primeramente a través de Curazao y Aruba, la música del Caribe, pero también de música clásica. Nosotros conocemos muy bien el movimiento, digamos, el sistema, muy famoso es el sistema. Y hay relaciones muy estrechas entre nuestros países. El maestro Abreu en 2010 recibió el premio Erasmus y eso es el premio cultural más importante de los Países Bajos. Cuando conversamos con los embajadores siempre nos interesa mucho, sobre todo por la televisión, Sí. mostrar lo que son los países, su cultura, su economía, su política, y que haya más turismo entre los países, porque la televisión ayuda a mostrar a los países. Sí, claro, no, y por eso quisiera agradecerle darme esta oportunidad de abrir una ventana para los venezolanos a otros países y dando la relación muy estrecha y muy cordial entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos. Realmente soy muy agradecido que he podido explicar un poquito la historia, el comercio entre los países y naturalmente la cooperación cultural. ¿Tienen relaciones con otros países de América Latina? ¿Cómo son las embajadas? ¿Cuántas representaciones tienen en el continente? Tenemos embajadas en Bogotá, en Lima, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, por supuesto, en Brasilia, consulados en Río y en Sao Paulo, embajada en Surinam, naturalmente, porque también fue una colonia de Holanda. Sí, esas son las regiones. En Centroamérica, en Costa Rica, San José, en Cuba, naturalmente. Las posibilidades de que los venezolanos viajen a Holanda, requisitos de visa. No, el venezolano no necesita visa. Por un periodo máximo de 90 días puede visitar por razones turísticas a mi país. Usted decía que es una monarquía parlamentaria. Es interesante cómo Europa ha podido combinar con repúblicas, monarquías parlamentarias, Sí. absolutamente democráticas. ¿Cómo funciona el gobierno en Holanda? El gobierno en Holanda funciona por elecciones parlamentarias y después de estas elecciones el Parlamento elige a los partidos más grandes de tratar de formar una coalición, porque nosotros tenemos una tradición de coaliciones. En Holanda nunca ha habido un partido con una mayoría absoluta. Entonces, eso también es quizás porque nosotros somos amigos del consenso, de diálogo, de construir puentes. Entonces, después de una elección parlamentaria, cada 4 años, se forma un gobierno, pero formalmente el rey es el jefe del Estado. Él firma las leyes, pero es un papel muy simbólico. En relación con la nacionalidad, aceptan la doble nacionalidad porque hay venezolanos que viven en Holanda o en Curazao, en Aruba, y viceversa, holandeses que pueden nacer acá. Sí, claro. Cuando nace un niño de una holandesa y una venezolana aquí en Venezuela, tiene ambas nacionalidades y al revés en Holanda también. Los estudios también, hay universidades abiertas a la juventud venezolana. Sí, claro. Hay convenios entre universidades y se están abiertas. Sí. Bueno, embajador, muchísimas gracias. Como decíamos, embajada y embajadores siempre tratan de acercarse, ya sea a las residencias, como en este caso, a los embajadores, o a sus cancillerías, para conocer un poco más de la cultura, de la política, de la economía, en la necesaria relación entre Caracas y las capitales que tienen embajadores, en este caso embajadas bilaterales. Y por supuesto, esto nos ayuda a seguir profundizando más en el conocimiento entre nuestros pueblos. Así que agradecemos al embajador Onno Kerbers, embajador del Reino de los Países Bajos, embajador de Holanda,
y amigo de Venezuela, a quien también despedimos porque nos queda unos cuantos meses más en la vida diplomática, entre 3 y 5 años, casi siempre es el periodo que un embajador está acreditado. De hecho, hace unos días vimos que 4 o 5 nuevos embajadores han llegado a Venezuela, recibieron las cartas credenciales del presidente de la República, entre ellos la nueva embajadora de México, el embajador de Egipto, el nuevo embajador de Indonesia, y bueno, es la vida diplomática, así que le deseamos lo mejor en el nuevo puesto y agradecemos toda su presencia porque estuvimos en la fiesta nacional y vimos cómo se llenó de diplomáticos y de venezolanos en una alegría extraordinaria, así que seguimos siempre con embajadas y embajadores.